Ismael Cala es un periodista de origen cubano. Además de anfitrión del conocido programa de televisión Cala, que se transmite por CNN en español, es autor de 2 fabulosos libros, pronto de un tercero. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Soy TED. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar contigo en este hermoso foro. Gracias. Ismael, para muchas personas como tú, alcanzar el éxito hubiera sido suficiente. Ser conductor de un programa de televisión en CNN, ser autor de 3 libros, pero para ti eso no fue suficiente. ¿Qué consigues en la espiritualidad y en la meditación que no consigues en otras partes de tu vida profesional? Yo creo que darle sentido a la vida, porque nos han acostumbrado desde niños a competir constante e incesantemente con los demás, hacia afuera. Y yo me veía hipotecando mi estado de ánimo y mi felicidad constantemente con metas, porque de niños a eso nos acostumbraron. Hasta el día en que dije, ¿y hasta dónde más voy a caerle atrás a todo esto que estoy persiguiendo, estos deseos que la verdad yo no los necesito para vivir? Y ahí me di cuenta que la mente o el ego nos domina y nos juega una muy mala pasada, y es constantemente fustigarnos para nunca estar en gratitud, nunca estar en calma, nunca estar sosegados, nunca disfrutar el momento presente, que es verdaderamente nuestro gran privilegio de vivir. En nuestra primera presentación TED veremos al productor y director de cine Louis Schwartzberg, que va a hablar sobre la relación que existe entre la felicidad, la gratitud y la sencillez. Veamos. Cuando me gradué de la universidad, me mudé al norte de California, a un pequeño pueblo en la costa de Mendocino. Y no tenía teléfono ni televisión, pero había correo. Y en ese entonces la vida era buena, si pueden recordar. Iba a la tienda por una taza de café, un bizcocho de chocolate, y enviaba mis negativos a San Francisco. 2 días después, estaba de vuelta en mi puerta, lo cual era mucho mejor que luchar con el tráfico de Hollywood. No tenía mucho dinero, pero tenía tiempo y mucha impresión. Así que comencé a tomar fotografías time-lapse. Me tomaría un mes fotografiar un rollo de película de 4 minutos, porque era lo que me podía permitir. Llevo fotografiando flores con time-lapse sin parar cada día por más de 30 años, y su movimiento es un baile del cual no me cansaré. Su belleza nos envuelve de colores, sabor, tacto. Además, provee 1/3 de lo que comemos. Belleza y seducción son las herramientas de la naturaleza para sobrevivir, porque protegemos lo que nos gusta. Abre nuestros corazones y nos hace darnos cuenta de que somos parte de ella. Al vernos a nosotros mismos reflejados ahí, nos conecta a todos, porque es evidente que somos todo en uno. Cuando la gente ve mis imágenes, suelen decir, «Oh, Dios mío». ¿Se han preguntado alguna vez qué significa? El «oh» significa que tengo tu atención, estás aquí, consciente. El «mío» significa que te conectas con algo dentro de tu alma. Se crea un espacio para que tu voz interior se eleve y sea oída. Y Dios es aquel viaje personal en el que todos queremos estar, para inspirarnos, para sentir que estamos conectados con un universo que celebra la vida. ¿Sabían que el 80% de la información que recibimos llega a través de nuestros ojos? Y si se compara la energía luminosa con las escalas musicales, solo podríamos ver una octava, que es la del medio. ¿No le estamos agradecidos a nuestros cerebros por tomar el impulso eléctrico de la energía luminosa y crear imágenes a fin de explorar nuestro mundo? ¿No estamos agradecidos de tener corazones que pueden sentir las vibraciones que nos permiten sentir el placer y la belleza de la naturaleza? La belleza de la naturaleza es un regalo que cultiva el aprecio y la gratitud. Y tengo un regalo que quiero compartir. Un proyecto que se llama Felicidad Revelada y que nos acerca a las perspectivas sobre aquel mundo.
y tengo un regalo que quiero compartir. Un proyecto que se llama Felicidad Revelada y que nos acerca a las perspectivas sobre aquel mundo. ¿Creen que este es solo otro día en sus vidas? No es solo eso. Es el día que hoy se les ha regalado. Se les dio. Es un regalo. Es el único día que tienen ahora mismo. Y solo existe una respuesta apropiada: agradecimiento. Si tan solo cultivan esa respuesta al gran regalo que este excepcional día representa, si aprenden a responder como si fuera el primer día de su vida y a la vez el último, entonces habrá sido muy bueno. Comiencen abriendo los ojos y sorprendiéndose de que tienen ojos que pueden abrirse, de esa increíble paleta de colores que nos ofrece todo el tiempo para su deleite. Miren al cielo. Apenas lo vemos. Pocas veces notamos cuán diferente es de un momento a otro. Con las nubes moviéndose, solo pensamos en el ambiente e incluso así, no pensamos en todos sus matices. Solo vemos si está bien o está mal. Hoy, este instante es único. Quizás de una índole irrepetible, nunca volverá a ser igual. Aquella formación en las nubes del cielo jamás será la misma de ahora. Abran los ojos y miren. Vean las caras de aquellos que conocen. Cada uno tiene una historia increíble tras su rostro. Una historia que nunca podrán desentrañar del todo. No solo su propia historia, sino también la de sus ancestros. Todos venimos de tan lejos, y ahora, hoy, todas las personas que conoces, todas las generaciones de tantos lugares del mundo, influyen juntas y se reúnen con ustedes, aquí como agua vivificadora, con solo abrir sus corazones y beber de ella. Bueno, la voz que escuchábamos sobre esas hermosas imágenes era de un monje católico que se llama David Steindl-Rast. Tiene cerca de 90 años, vive en Nueva York, es original de Austria. Y su argumento central es que no hay que ser feliz para ser agradecido. Hay que comenzar por ser agradecido para luego ser feliz. Hablemos un poco sobre el agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento a mí me llegó un poco tarde, porque de niño nadie me enseñó. Me decían hay que decir gracias, la formalidad de decir gracias. Si alguien le dice algo, usted o le ofrece algo como niño, mi abuelita decía, usted le dice gracias o por favor. Pero eso es una formalidad. El sentido de la gratitud, no de cuando tienes algo, sentirte feliz porque tienes algo material, sino de la verdadera gratitud de simples cosas, del poder respirar, del sentido de la visión que disfrutamos, del poder escuchar música. Eso a mí nadie me lo enseñó. La verdad fue parte de, ya como adulto,
descubrir razones más esenciales para sentir que mi existencia tenía un propósito en este mundo que no era acumular cosas o trofeos o amasar una riqueza material, por alguna manera decirlo. Entonces me llegó bastante tarde, pero yo siento que es parte de la domesticación que nosotros tenemos, Eduardo, como niños. Nos enseñan a competir, a ser el primero en todo y nos enseñan a tener metas. Y yo creo que en esa obsesión por cumplir metas y tener grandes sueños, nos olvidamos de los pequeños momentos que son los esenciales en nuestra vida y que son los más naturales, no necesitan de tantos artilugios. Realmente nosotros somos educados, pero el sentido de educación que nosotros tenemos es ser más fáciles dentro del molde, que es la tribu a la que pertenecemos, que son nuestras sociedades. Y además es definido por un tercero. Claro, exactamente. Entonces, verdaderamente la gratitud comienza cuando uno se conoce por dentro, cuando uno ha pasado tiempo en solitario sabiendo quién es más allá de su cuerpo físico y de la programación mental que terceros nos hicieron. En ese momento uno puede empezar a dar gracias desde el corazón porque se da cuenta que lo esencial es mucho más invisible, que no está en todo lo que nosotros tenemos alrededor. Yo creo que la gratitud es algo que nosotros tenemos que inculcarle a los niños desde pequeños, pero lo hacemos de diferente manera. No creo que lo hacemos en verdad con la esencia que la palabra requiere. Y no hay de forma sistemática. ¿Tú en tu mente te imaginas algún día donde eso se pueda hacer de una forma más formal, más institucionalizada? Yo creo que sí, porque hay pocos sistemas de educación en el mundo que enseñan inteligencia emocional. Y los hay. Los hay. Yo hasta donde leí creo que hay 7 u 8 países que ya se han dado cuenta que la información está al acceso de la punta de los dedos en cualquiera de nuestros aparatos electrónicos. ¿Qué hacen con la información? Es el tema. Pero el tema de las emociones, ¿por qué nadie nos enseña desde pequeño a identificar y manejar nuestras emociones? Como no sabemos qué hacer con las emociones, no podemos desarrollar un sentimiento de gratitud, porque vivimos en un tumulto de pensamientos que no paran en nuestra mente. Entonces, solo un alma que logra sosegarse, que logra acallar esos pensamientos, que no son más que látigos del ego, de buscar lo próximo que te falta, puede entrar en la gratitud. En el desarrollo de esta serie aprendí otra cosa interesante que quiero compartir contigo. Hay algunas culturas donde no existe palabra para el perdón. La palabra perdón no existe, porque se siente que el perdón no es algo que se dice, es algo que se hace, al igual que la gratitud. Nosotros podemos dar las gracias, pero eso no significa que estemos compartiendo un pensamiento genuino de gratificación. Hay que actuarlo, no hay que decirlo. Yo creo que más que las palabras son los ojos, son los gestos, son nuestros sentidos los que hablan. Y realmente se ha comprobado. O sea, uno puede comunicarse a través del lenguaje corporal y tener una conexión mucho más profunda que a través de un gracias que no viene del corazón. Que no es genuino. Que no es genuino, exacto. ¿Cómo nos entrenamos para ver más eso? Para no ver el carro, sino la persona. Para no ver la ropa, sino la persona que la lleva. Yo creo que desarrollando empatía. Desarrollar empatía es desarrollar gratitud. Cuando uno puede ponerse en el lugar del otro. Pero eso necesita un ejercicio. Yo no creo que sea un switch automático de que está encendido y apagado. Es una introspección, es un ejercicio de saber que todos los seres humanos no somos islas, que somos un único archipiélago humano en este planeta. No importa nuestra raza, no importa nuestra religión, no importa lo que pensamos, nuestro sexo, orientación sexual, todos estamos conectados. Cuando tú desarrollas esa empatía y no prejuicias y dices, con este no me relaciono, porque ¿qué me va a aportar él? O esta mujer, ¿qué me va a aportar? Una de mis grandes experiencias de vida fue en una comunidad indígena en Panamá. Se llama Gunayala. Ante los ojos de nosotros podría ser una sociedad primitiva que vive en aislamiento voluntario. A ellos yo le pregunté qué es el desarrollo y qué es la felicidad. Y me dieron 2 conceptos que yo no tenía. Me dijeron, el desarrollo es todo lo que nos enriquezca, pero que al mismo tiempo no nos empobrezca espiritualmente. Y dije, todo lo que suma pero no resta. Ajá. Y yo dije, wow, esta gente aquí. Y yo le dije, póngame un ejemplo. Me dice, mira, en esta comunidad han venido organizaciones sin fines de lucro a tratar de que pongamos bicicletas. ¿Usted ha visto que nosotros no tenemos calles? Que son pequeños senderos donde caminan nuestros ancianos, nuestros niños. ¿Usted cree que una bicicleta aportaría a esta pequeña aldea o sería una amenaza? Yo le dije, sería una total amenaza. Por eso dijimos que no a las donaciones de bicicletas. Y cuando le pregunté qué era la felicidad,
me dijeron vivir en armonía con nuestro entorno. Mire usted lo que nosotros tenemos, el mar que nos proporciona el pescado fresco de todos los días. Mire las playas vírgenes que nos acompañan. Mire el sol, mire el clima. Mire esos cocoteros de los que nosotros sacamos 1000 usos para los cocos. Entonces ahí me di cuenta que esa gente tiene los valores y sus prioridades mejor puestas que nosotros, que creemos que por todas las marcas que consumimos y todo lo que tenemos, somos más desarrollados que ellos. Además que parece que estamos tan enfocados en ejercitar el cuerpo y no la mente. Vamos al gimnasio y hacemos ejercicios físicos, pero no aprovechamos lo que tenemos para hacer ejercicios intelectuales. Exacto. Bueno, yo creo que lo que sucede es que la mente se ha convertido en nuestro amo, en vez de nosotros ser los amos de nuestra mente. Más allá de la mente está la conciencia, es el espíritu. Somos seres espirituales y esto no tiene nada que ver con religiones. La religión es la fe en el que la gente pone de manera más fácil y dogmática su espiritualidad. Entregarse a una religión por sí o sí es la manera más fácil de tú no hacer el trabajo de decir... De delegar. De delegar. Yo quiero tu ser budista, responsabilidad. quiero ser cristiano, quiero ser musulmán, pero con consecuencia de saber por qué escogí serlo. No porque lo heredé o es lo que le tocó a mi familia. Entonces es mucho más fácil. La gente hereda cosas. Nunca se pregunta, yo sí quiero serlo. Estoy convencido. Entiendo el dogma. Entiendo hasta dónde esto fue creado realmente por una inteligencia divina o fueron los hombres los que hicieron sus reglas. O sea, toma un trabajo de conciencia superior que va por encima de nuestra mente. Porque la mente es un nivel racional. Nuestra espiritualidad busca ir a un nivel sensorial que está por encima de los pensamientos. Entonces, es un tema que puede tomar años. Para mucha gente yo digo que es una asignatura que tú la comienzas y no la terminas hasta el día que mueres. Porque no es fácil de entender, pero sí al mismo tiempo produce una sensación de bienestar y de propósito. De saber que somos una gotita poderosa en un océano infinito. Tania Luna nació en Ucrania y cuando tenía solamente 6 años ocurrió la tragedia nuclear de Chernóbil. Tania cayó enferma y su madre tuvo que sobornar al personal del hospital, porque era contagiosa, para poder visitarla. Cuando Tania se recuperó, viajó a los Estados Unidos como asilada política. En su presentación, Tania nos cuenta su historia y comparte sus ideas sobre la importancia de las sorpresas. Veamos. Tenía 5 años y estaba muy orgullosa. Mi padre terminaba de construir la mejor letrina en nuestro pueblito de Ucrania. Adentro hay un agujero enorme y oloroso en el suelo, pero por fuera es de fórmica blanca nacarada que brilla literalmente al sol. Esto me hizo sentir tan orgullosa, tan importante, que me autonombré la líder de mi grupo de amigos y diseñé misiones para cumplir. Íbamos de casa en casa buscando moscas atrapadas en las telas de araña y las liberábamos. Un poco antes, cuando tenía 1 año, después del accidente de Chernóbil, la lluvia era negra. A mi hermana se le caía el cabello a mechones y yo estuve 9 meses en un hospital. No se permitían las visitas, así que mi madre sobornó a un trabajador del hospital. Compró un uniforme de enfermera y se coló todas las noches para sentarse a mi lado. 5 años después, un hecho rescatable e inesperado. Gracias a Chernóbil conseguimos asilo en Estados Unidos. Tenía 6 años y no lloré cuando dejamos nuestro hogar y vinimos a Norteamérica porque esperaba que fuera un lugar lleno de cosas raras y maravillosas como bananas, chocolate y goma de mascar. La goma de mascar venía envuelta con esas pequeñas historietas y solo podíamos conseguir 1 vez al año en Ucrania y teníamos que mascar uno durante una semana entera. El día que llegamos a Nueva York, mi abuela y yo encontramos 1 centavo en el piso del refugio para indigentes donde mi familia se estaba quedando, pero no sabíamos que era un refugio, creíamos que era un hotel lleno de ratas. Así que encontramos ese centavo casi fosilizado en el piso y
y pensamos que un hombre muy rico debía haberlo dejado ahí porque la gente normal nunca pierde dinero. Apreté el centavo en la palma de mi mano y estaba pegajoso y oxidado, pero sentía que sostenía una fortuna y decidí que iba a comprar mi propia goma de mascar. Y en ese momento me sentí como una millonaria. Un año más tarde volví a sentir lo mismo cuando encontramos una bolsa llena de animales de peluche en la basura. De pronto tenía más juguetes que los que había tenido en toda mi vida. Tuve de nuevo esa sensación cuando golpearon la puerta de nuestro apartamento en Brooklyn y mi hermana y yo encontramos a un repartidor con una caja de pizza que no habíamos pedido. Agarramos la pizza, nuestra primera pizza, y la devoramos porción tras porción, mientras el repartidor estaba ahí parado y nos miraba fijamente. Nos pidió que le pagáramos, pero nosotras no hablábamos inglés. Mi madre salió y el repartidor le pidió el dinero, pero no tenía suficiente. Caminaba 50 cuadras al trabajo todos los días, ida y vuelta, para no gastar en autobús. Entonces nuestra vecina asomó la cabeza y se puso roja de rabia cuando se dio cuenta de que esos inmigrantes de abajo tenían las manos en su pizza. Todos estaban molestos, pero la pizza estaba riquísima. No me di cuenta hasta años más tarde de lo poco que teníamos. En nuestro 10º aniversario de estar aquí, decidimos celebrar reservando una habitación en el primer hotel en el que estuvimos cuando llegamos. El hombre de la recepción se rió y nos dijo: «No pueden reservar una habitación, esto es un refugio para indigentes». Nos sorprendimos. Mi marido Brian también fue un indigente de niño. Su familia perdió todo y a los 11 años tuvo que vivir en moteles con su padre. Moteles que les retenían toda la comida y la tenían confiscada hasta que pudieran pagar la cuenta. Y una vez, cuando finalmente llegó su caja de cereal, estaba llena de cucarachas. Pero él sí tenía una cosa. Tenía esta caja de zapatos que llevaba con él a todas partes, con 9 libros de historietas, 2 muñecos pintados para parecer superhéroes y 5 robots. Y ese era su tesoro. Ese era su propio conjunto de héroes que lo salvaba de las drogas y las pandillas y de renunciar a sus sueños. Voy a hablarles de otro miembro de nuestra familia que antes era indigente. Ella es Scarlett. Alguna vez Scarlett fue usada de cebo en las peleas de perros. La atacaban y la arrojaban a la arena para que los otros perros la atacaran y se pusieran más agresivos. Ahora come comida orgánica y duerme en una cama ortopédica con su nombre, pero cuando le pones agua en el tazón, todavía te mira y mueve la cola agradecida. A veces Brian y yo paseamos por el parque con Scarlett y rueda por el césped y nosotros la miramos. Luego nos miramos el uno al otro y sentimos gratitud. Nos olvidamos de todas nuestras nuevas frustraciones y decepciones de clase media y nos sentimos como millonarios. Gracias. Bueno, además de la gratitud que ya le hemos venido hablando, Ismael, me da la impresión de que hay una sensación de nostalgia fuerte que te hace reflexionar de dónde vienes. Estoy seguro que Chernobyl y La Habana son 2 lugares completamente distintos y que las circunstancias de la salida de Tania y de tu salida de Habana fueron diferentes. Sin embargo, ¿sientes alguna vez esa nostalgia por una vida más simple, por algún lugar, por tu lugar de origen? Sí, yo hace más de 15 años que no voy a Cuba y sí tengo mucha nostalgia. Murió mi abuelo, murió mi abuela materna, que es casi como mi madre, fue por toda mi vida, murió mi papá, murió mi tía abuela y yo no fui, porque sí me tocó mirar hacia adelante y bloquear la nostalgia y la añoranza que a muchos inmigrantes lo mantienen anclado al pasado. Y yo siento que cuando uno decide, sobre todo a mí me tocó decidirlo en el caso de Tania, tuvieron que pedir asilo y le concedieron el asilo político en Estados Unidos, uno tiene que mirar hacia adelante. Porque la añoranza, a no ser que ya tú estés curado después que el tiempo pase, la añoranza lo único que va a hacer es mantenerte anclado al lugar de donde viniste, pero que no es el lugar hacia donde te quieres mover y hacia lo que quieres construir. Entonces, por 10 años, yo realmente bloqueé Cuba. Y ahora, después de casi 16 años que no voy, tengo añoranza
porque digo, es parte de mis 28 años de vida en un país que es mi cultura, que es mi sangre, que es mi identidad. Necesito ir al cementerio a ver la tumba de mi padre, de mi abuela, de mi tía abuela, mis seres queridos. Necesito dar como un cierre a todo eso. Pero yo creo que la añoranza es buena si uno la utiliza a su favor, en gratitud por las raíces de donde viene, pero al mismo tiempo puede ser un gran freno para todo el que vive, por ejemplo, en un país como Estados Unidos y no nacimos aquí, estar constantemente atado a lo que dejaste. Porque yo creo que la manera de construir un futuro es utilizando tu presente y enfocarlo hacia donde quieres ir. Cuando uno comienza un camino de crecimiento espiritual y de inteligencia emocional, es no quedarse atascado en las emociones, los resentimientos. Tú hablabas del perdón. A mí me tocó perdonar todo lo que me pasó, porque todo lo que me pasó en mi país me hizo más fuerte. Todo lo que me pasó en mi país, que en su momento detesté, odié, lloré, fue causa de depresión y de angustia, hoy mirando hacia atrás lo agradezco. Y convertir todo eso tóxico que por tantos años acumulé sobre la infancia que me tocó vivir, sobre por qué no tuve lo que hubiese tenido para ver. Yo, por ejemplo, una de mis grandes frustraciones es que no fui mochilero, como muchos jóvenes a los 14, 15 años que con una mochila van a recorrer el mundo. Yo pasaron 28 años para montarme por primera vez en un avión. Entonces, hay cosas que no se pueden cambiar. La historia fue así. Pero tú no fueras tú sin esa historia. Exactamente. Entonces, yo fuera otro tipo de persona. Y no creo que sin todos esos aparentes obstáculos fuera la persona que hoy soy. Con la convicción, con la seguridad en mí mismo, de la fragilidad de aquella autoestima, lo que hoy he podido construir, no tuviera la apertura de mente para entender que todos somos uno, que no hay religión prevaleciente, que en nombre de Dios mucha gente mata, para entender tantas verdades que en su momento yo no las hubiera ni siquiera buscado. Entonces, celebro la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, celebro que tengan embajadas, celebro algún día regresar, ojalá pronto, y poder contribuir con esa sociedad que tanto me dio. Y estás en que paz. no me quitó, me dio. Con ese llamado de Ismael Cala a conseguir recursos en la escasez, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más ideas de Ismael Cala en Soy TED. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy.
Una de las palabras, de los pensamientos, de las ideas que escuchamos era sobre dar. La fuente de la felicidad viene mucho de dar. Me pregunto, ¿tu meditación es una forma de dar? ¿De dónde sale ese liderazgo de compartir la meditación con el mundo? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque yo no pensé nunca compartir esto. Yo lo hice como Primero sálvate consumidor. Ismael. No, sálvate Ismael. Busca los recursos que tienes que encontrar para callar tu mente. Cuando te hablaba de los 14, 15 años, mi mente era una mente de pesadillas, de elefantes en un círculo rojo, un año de suscripción de ansiolíticos, pastillas antidepresivos. O sea, fue una adolescencia totalmente traumática, de muchos demonios internos. Y la meditación yo la descubrí y dije, meditar, o sea, ¿cómo estar en silencio 20 minutos sin pensar en nada? ¿Cómo no voy a pensar si esta mente no para de pensar aún cuando duerme? Y fui descubriendo poco a poco que efectivamente es un ejercicio de acallar esos pensamientos. El compartirla con el mundo vino cuando yo me di cuenta realmente de cuál era el concepto que yo quería de mi vida como éxito. ¿Por qué yo quería sentirme Tu exitoso? propia definición Mi del éxito. propia definición. Y ahí fue donde yo dije, es aprender continuamente porque es la única manera de no caducar, aprender. ¿Y qué haces con lo que aprendes? ¿Te vas a quedar de una manera egoísta por dentro con eso? No, lo das. Yo siempre miraba hacia afuera y decía, ¿por qué aquel tiene esto y yo no? Además, crecí en un país socialista que prometía que todos éramos iguales y que todos íbamos a tener iguales oportunidades. Totalmente falso. Entonces, crecí con envidia, con resentimientos, con muchas toxinas dentro. La meditación fue una manera de hacer limpieza. Y crear abundancia comienza con la gratitud. Alguien que verdaderamente es rico es porque es totalmente agradecido con lo que disfruta, con el privilegio de vivir. Yo he tenido que reprogramar día a día una mentalidad que es de carencia a una mentalidad de infinitas posibilidades y abundancia. Y es por eso que cuando la gente me habla de riqueza, yo digo, la riqueza no es lo que está afuera. La riqueza es lo que tú eres capaz de crear desde dentro, que se va a manifestar por añadidura, y lo he comprobado en mi vida. O sea, yo salí de Cuba con una maleta y una cámara fotográfica prestadas. 0 dinero. Llegué a un país como Toronto, Canadá, donde mi valor en la fuerza laboral del país al no hablar inglés era muy limitado y tuve que reempezar. ¿Es verdad que tuviste que pedir limosna? Sí, 5 veces. Fui a 5 iglesias, hice mis líneas, mis colas, daban unos bolsitos con leche evaporada, era mesero en un restaurante dominicano, trabajaba 3 días a la semana, no me daban propina, era el peor mesero del mundo porque yo no tenía vocación de servicio. Dije, ¿tienes amigos? Dile a tus amigos claramente que no tienes cómo comer y estoy seguro que te van a invitar a comer. Y fue lo que hice. Ese fue el último día que fui a esa colita y les dije a mis amigos, ¿saben qué? No me alcanza para comer, a ustedes les molesta que yo pase y pegue la gorra, se decía en Cuba, y me decían, no, ningún problema, Ismael, ven. Y yo iba 2 o 3 noches a la semana y comía en casa de mis amigos y fue la última vez que lo hice, porque me hizo sentir muy mal el hecho de verme realmente pidiendo limosnas en una cola con gente que yo veía que no estaba en la misma situación que yo y que no estaba por el mismo motivo. Tú tenías otros recursos, de gente generosa a tu alrededor. Exacto. Y yo siempre digo, siempre tenemos esos recursos. Parte de la gratitud es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, en medio de mirar lo que nos falta, todos los recursos y las bendiciones que sí tenemos cada uno de nuestros días. Que a lo mejor no es ni dinero ni patrimonios, pero está en la mano amiga que te puede solventar cualquier necesidad, como lo puedes hacer tú para cualquier otra persona. Ahí está la gratitud. Siempre digo que hay 2 motores que pueden impulsar a cualquier ser humano a lograr lo que quiere. Uno es la inspiración, pero el otro, y para mí ha sido más poderoso, es la desesperación. Entonces, usando la desesperación como combustible y no como víctima de ella, yo he salido adelante y he buscado barrer con muchos obstáculos que han aparecido en el camino. Por haberte ido, eso es antes de haber trabajado en CNN. Cuando ella menciona, Tania, lo de la historia del chicle que tenía que masticar por una semana, esa fue la historia mía cuando algún extranjero nos regalaba de niños un chicle en Cuba, que no existían en Cuba. Nosotros lo masticábamos, lo guardábamos en el congelador y lo volvíamos a reusar, no por una semana, a veces por un mes. Quedaba poco sabor. Entonces, las cosas han cambiado tanto que si tú no tienes gratitud y lo que guardas ese resentimiento, ¿hacia dónde te mueves? Te quedas anclado en el pasado, no vas hacia el futuro.
Bueno, yo estoy seguro que mejores preguntas que las mías tiene nuestra audiencia. Pareciera que cuando las personas han pasado experiencias complicadas, han tenido carencias, han sufrido tragedias, es más fácil después ser agradecidos y practicar la gratitud como algo que viene de adentro, que cuando la gente lo ha tenido todo. Entonces, si tú lo has tenido todo, o si lo has tenido, bueno, normal, ¿cómo le inculcas a tus hijos? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo practicas esa gratitud que tú dices que tanto llena y que después se transforma en bienestar hacia los demás, en compartir, en solidaridad, algo así? Yo me pregunto lo mismo, la gente que crecimos en condiciones normales, que la adversidad fue normal, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos? Tienes toda la razón y yo creo que es una pregunta muy válida porque a veces en momentos de mi propia vida donde he tenido más comodidad, huyo de la comodidad. Porque creo que mi peor enemigo es el estancamiento cuando llegas a una zona de comodidad. No te hace crecer, no te hace buscar más, no te hace salir a luchar algo que dentro tienes. Yo creo que no hay que tener una enfermedad terminal, como escuchamos el testimonio de muchas personas, para que nos cambie la vida. Y es el caso de muchos, que la enfermedad terminal viene a ser la gran lección de su vida. Y muchos luego te dicen, después de que me curé del cáncer, encontré un mejor propósito para vivir. Yo creo que no sería necesario que a todos nos llegue un cáncer para encontrar el verdadero sentido de la vida. Y creo que el tema central de este episodio, que es la gratitud, es el antídoto perfecto para eso, para el aburrimiento, para el desasosiego, para el ruido que tenemos alrededor. Yo diría que sobre todo para los niños, los padres, es el sistema de entender que los valores es lo más importante que uno puede cultivar y que los lujos muchas veces lo único que hacen es enturbiar. Te lo digo porque hoy yo agradezco el no tener tantos juguetes, porque despertó mi imaginación y si quería ser el zorro tenía que tomar una vara de palo y crear una espada y era el zorro. No tenía que realmente tener la capa y el juguete que cuesta $500 para sentirme zorro. Entonces yo creo que a lo mejor los papás y los maestros y nosotros como sociedad podemos incentivar esa creatividad desde lo simple, desde la esencia, diciendo, ok, necesitas más tu imaginación que lo que alrededor vas a utilizar para crear la experiencia. Y siento que es lo que falta, que muchas veces nos apoyamos en la facilidad de poder dar todo lo que materialmente podemos, pero siento que no está ahí la fórmula, está más en crear experiencias que queden, experiencias de vida. ¿Tú crees que hay personas que tienen demasiada empatía? ¿Demasiada empatía? ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, personas que se dan de sí en esta sociedad, ¿no? O en estas partes del mundo, y se dan de sí. ¿Y qué es lo que sucede? De repente se pueden ver como débiles, personas pueden empezar a abusar de esa benevolencia, de ese servicio. Pero se habla mucho de eso en la sociedad. La gente quiere tener empatía, pero cuando la gente muestra mucha empatía, se les regaña. Sí. Lo entiendo. Lo que pasa es que yo decidí desterrar ese miedo a que los otros me hagan daño. Porque siento que vivimos con ese miedo por dentro. Y desde niños nos enseñan a que hay que protegerse, que vivimos prácticamente en una jungla. A mí, si alguien me hubiera dicho 20 años atrás que yo iba a contar la mochila tan pesada que cargué por tantos años, yo no lo hubiera creído, porque yo crecí con el miedo al qué dirán, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a que la sociedad me decía que para mostrarte fuerte no puedes enseñar tus vulnerabilidades. Descubrí que es todo lo contrario. Yo dije, es mejor ser demasiado empático que tener el miedo a que los demás te vean la cara o te juzguen. Y yo lo voy a decir con la sinceridad que tengo. Yo dejé de ser el clásico periodista, porque me di cuenta que mientras me sentía periodista, estaba buscando siempre un palo periodístico. Y al buscar siempre un palo periodístico, que alguien me diera una exclusiva, que alguien me dijera algo, estaba siempre en el yo, en el ego, de lo que yo quería escuchar o arrebatar
del testimonio de otro. Entonces tuve que cambiar el paradigma y decir, ¿sabes qué? ¿De verdad tú necesitas palos periodísticos? ¿Qué te aporta un día o el otro? Y yo me siento más como un comunicador humanista que si tiene cómo escoger entre reproducir lo tóxico o reproducir lo positivo, siempre escojo reproducir lo positivo. Prefiero entrevistar gente que yo sienta que cuando terminé la hora, la audiencia a la que me dirigí quedó alimentada con algo positivo, con algo nutritivo que puede llevarse. Siento que hay demasiadas malas noticias, que hay demasiado veneno que se reproduce en el mundo y los medios de comunicación somos parte de esos canales de distribución de ese veneno que alimenta el morbo de la violencia, de la sangre, de la disparidad, de la segregación. Entonces, si yo puedo tratar de hacer una pequeña diferencia en que lo que se muestre sean nuestros valores en positivo como sociedades y crear más empatía hacia lo positivo y la tolerancia y lo bueno, yo trataré de hacerlo mientras los lugares para los que emita una señal lo permitan. Pero hoy por hoy todos lo podemos hacer utilizando nuestras redes sociales. Ustedes no me han visto escribir y sin embargo yo voy a hacerle la próxima pregunta a Ismael y se la voy a dar para que él me diga si es cierto o no lo que digo. Mi pregunta decía, ¿cómo reconcilia Ismael Cala el trabajo de un periodista con una persona que es tan positiva? Bueno, lo reconcilio gracias a la flexibilidad Exactamente el mismo punto que acabas de hacer. Nosotros estamos en el mundo de dar las malas noticias. Pero te doy la respuesta. Lo reconcilio gracias a la flexibilidad de los ejecutivos de CNN en español, Cynthia Hudson, Eduardo Suárez, porque hoy por hoy ya yo no estuviera haciendo el programa que Son hago. como el bambú. Son como el bambú. Entendieron que mi misión era refrescar la pantalla de CNN en español. No quiero ser en el mundo un ave de mal agüero. Quiero que la gente asocie mi cara con algo positivo, no con algo negativo. Ellos lo entendieron, gracias a Dios, el público lo entendió, porque si el programa no tuviera rating ya estuviéramos fuera del aire. Los anunciantes lo entienden y ha sido una fórmula de éxito. Y yo creo también que es necesario que haya un balance, que en una cadena de noticias haya siempre buenas noticias. Quizás nos toca pensar un poco en nuestro trabajo como información y no como noticia. Yo creo que la noticia ha evolucionado que inevitablemente es negativa. Todos, de alguna manera, estamos en un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, a esta audiencia le digo, ¿usted quiere ser feliz? ¿Quieren ser felices, sí o no? Absolutamente. ¿Quieren vivir en gratitud? Sí. ¿Y qué hacen cuando se levantan? Lo primero que hacen, ¿ver noticias? Menos mal. Porque a nadie con sus 5 sentidos bien puestos se le puede ocurrir que lo primero que hace al levantarse es encender una radio, leer un periódico o ver un canal de noticias. Te cambia. Eso puede ser segundo. Lo primero que hace un ser que quiere ser feliz y vivir en gratitud es, amanece tu día, das las gracias por abrir un ojo y abrir el otro y por poder dar un paso y dar el próximo, dar las gracias si quieres meditar, orar, estar en silencio, y decretar. Porque ese es el poder que nosotros tenemos, decretar desde la gratitud qué quieres construir en tu día. Es como vacunarte, ponerte el antídoto. Si luego sientes la necesidad de estar informado y saber qué pasa en el mundo y que te lancen toda la toxina que te van a lanzar de lo que pasa en el mundo, como segundo paso enciende la televisión, escucha la radio o lee el periódico. Pero primero una dosis de positivina. Por supuesto. Es que es el antídoto para que tú seas el dueño de tu actitud hacia la vida y no el mundo que te programe tus días. Con estas reflexiones los invito a que vean estas y muchas otras presentaciones de TED en nuestra página TED.com. Le doy las gracias a la audiencia que nos ha acompañado en el estudio, le doy las gracias a ustedes por acompañarnos en su casa y sobre todo a este extraordinario invitado Ismael Cala. Gracias por acompañarnos en Soy TED. Gracias a ustedes. Un placer, Eduardo. Éxitos. Muchas gracias.